todas preferida, pues tu vida. Hola amigos de Telecarisma, nuevamente bienvenidos al segundo programa, el pocito de la bendición, el cafecito de la bendición, como quieras llamarle. Le habla su amigo hermano Rey Lugo. Estamos aquí contentos porque voy a hablar de mi conversión al catolicismo. Para 1984, 85 más o menos tomé la decisión de cambiarme al catolicismo. Criado en un ambiente espiritista, donde había brujería, supersticiones, ambiente difícil, decido por cuenta propia, gracias a que mi madre me pone en un colegio episcopal, acepté a Cristo debido a unas situaciones bien difíciles en mi vida, donde una niñez, donde me sentía solo, abandonado por mis padres en un sentido emocional. Decido mi conversión a la iglesia anglicana, donde acepto a Cristo como Salvador. Conozco a través de un primo hermano, iglesia Nazareno, voy a las campañas tituladas, allí me reafirmo en Cristo. Voy a un campamento pentecostal, también en Coto Laurel, y empiezo a visitar el movimiento evangélico, y durante muchos años leía la Biblia, me hice un experto en la palabra de Dios, y no fue hasta 1900, como te dije, 84, 85, donde conozco a este sacerdote, padre Roberto García, que me invita a formar parte por mi conocimiento bíblico a la Pascua Juvenil. Yo le digo que no quiero saber de la Iglesia Católica porque no soy católico, soy protestante en aquel momento. Y él me dice que la Pascua Juvenil atiende históricamente a personas que son católicas y protestantes, así que me pide ser líder en el grupo de jóvenes a pesar de no ser católico. Durante ese proceso llega el Papa Juan Pablo II a Puerto Rico, mi mamá y hermano Mario, otros me piden que me una al grupo, que vaya a ver al Papa. Yo tenía la idea de que el Papa era el anticristo, la bestia. Y empiezan a suceder una serie de cosas donde me di cuenta de que el Papa habla contra el aborto, de que el Papa habla contra el crimen, contra el comunismo y un montón de cosas donde me hace ver que no es lo que la gente dice que es. Así que comienzo a hablar con el padre Roberto García y le digo que quiero conocer la Iglesia Católica, que yo quiero conocer más la Biblia. Me dice que busque en la Escritura, que escudriñe la palabra, empieza a mostrarme ciertas citas bíblicas clave. Y allí empiezo a buscar en áreas donde yo no tenía mucha fuerza espiritual, porque no creía en la Virgen María, no creía en la intercesión de los santos, no creía en la confesión, no creía en la Eucaristía. En aquel momento de mi vida decido yo mismo buscar por la palabra de Dios, la Biblia, y empiezo a leer todos los evangelios sinópticos. Yo mismo empiezo a buscar y me di cuenta que, contrario a las enseñanzas que había recibido en la iglesia anglicana, en la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, en el protestantismo como tal, habían cosas que no eran del todo ciertas. Y a pesar de mi conocimiento bíblico, que sabía mucho la palabra de Dios, mi hermano me había regalado la Biblia de Kenneth Taylor. Mi hermano desde muy pequeño había regalado esta Biblia, Biblia para niños. Así que yo desde pequeño tenía un conocimiento muy bíblico de la palabra de Dios. Y este conocimiento bíblico me lleva a mí a confrontar el catolicismo en sus dogmas y sus doctrinas. Pero ¿qué pasa? Buscando, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, cuando María visitó a Isabel, las dos primas se encuentran, y yo mismo me di cuenta, orando al Espíritu Santo, porque le digo: Señor, 2 más 2 son 4, no son 5 ni son 6. Así como en el orden matemático hay una explicación, yo entiendo que como Dios de orden tiene que haber una explicación a esto. Entonces me di cuenta que el Espíritu Santo no puede mentir, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando veo que la palabra dice en medio de Lucas que María visita a su prima Isabel, y cuando las dos se encuentran, Isabel, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, y es donde digo: wow, dice la palabra llena del Espíritu Santo. Y clamó en altavoz, en autoridad: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre? Escucha esto: la madre de mi Señor. Y Señor, yo había aprendido en la iglesia protestante
a través de la Biblia, a través del conocimiento que tenía en aquel momento de que Señor solo se le dice a Dios. María, la madre de Jesús, no es hasta que Isabel se llena del Espíritu Santo, es que la ve de otra manera. Dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Dice que el niño, Juan el Bautista, que llevaba en su vientre, brincó de alegría. Y ahí empiezo a darme cuenta de que es el Espíritu Santo que revela a Isabel que ella es la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Señor, título que solamente se le da a Dios. Ahí empiezo a entender un poco más de la Biblia. Había leído pasajes de la visitación del ángel Gabriel, cuando María dice, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Hágase mí según tu palabra, hágase mí según tu palabra, porque yo soy virgen. ¿Cómo voy a tener yo, verdad? Voy a quedar embarazada si yo no conozco varón. Todas estas cosas me hicieron reflexionar y entender que María era madre de Dios. Y me pasa con los sacramentos, y antes de convertirme al catolicismo, empiezo a darme cuenta lo que dice Juan 20:19. Reciban el Espíritu Santo y a quienes perdonen los pecados quedan perdonados. Yo había visto las campañas Tito Lara, que había ido con mi primo, en las campañas evangélicas, y había visto compañeros que eran bautistas que me hablaban de la sanación. Yo veía con mis ojos gente que se levantaban de la silla de ruedas, las campañas evangelísticas, y veo como la Biblia dice que ¿qué es más fácil para el Hijo del Hombre? Decir, levántate, toma tu camilla y anda, o decir, tus pecados son perdonados. Veo que en Juan 20:19, cuando Jesús resucita de entre los muertos, dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y dijo, a quienes los perdonen, a quienes les perdonen los pecados quedan perdonados. Jesús sopló, exhaló, delegó en ellos, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Léalo ustedes en Juan 20:19. Reciban el Espíritu Santo, de quienes perdonen los pecados quedan perdonados. La iglesia no solamente sana a un enfermo, no solamente de cáncer, no solamente levanta una silla de ruedas, sino una iglesia que en el nombre de Cristo tiene el poder de perdonar pecados. Esto me impacta de manera mi vida y decido entonces empezar a entrar a la vía de la fe católica. Pero como te digo, todo esto pasó entre 1984 y 1985. Y es en un día de Pascua, un sábado santo, donde estamos reunidos los jóvenes de Pascua en Juana Díaz, y el padre Roberto, que me invitó a participar de las Pascuas juveniles, sabiendo que yo era protestante, tomo yo libre y voluntariamente la idea, la convicción de que no puedo seguir en protestantismo, porque veo que la Biblia me ha revelado por la palabra de Dios de que sí, que la Eucaristía es real. En Evangelio de San Juan habla de que yo soy el pan vivo bajo el cielo, que coma este pan vivirá para siempre. No era un símbolo. Jesús dijo en la última cena, tomad y bebed todo de él, que esto es mi cuerpo. Él no dijo que se parece, él dijo, esto es mi cuerpo. Y empecé a buscar cartas de San Pablo, donde dice que algunos beben y el cuerpo y la sangre del Señor indignamente y son reos de condenación. Si eso es un símbolo, porque Pablo dice que el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre del Señor es reo de condenación. ¿Por qué Pablo dice eso? Y empiezo a buscar la palabra de Dios, a buscar, y me doy cuenta y decido irme a la iglesia católica. Así que, así como el padre Brian Harrison, que era luterano, que llega a la iglesia católica, el hermano Fernando Casanova, que llega a la iglesia católica, el hermano Rey Lugo, también llega a la iglesia católica. Pero quiero decirte algo para terminar mi testimonio. Yo me convertí en 1985, estamos en el 2014. Y a pesar de que cuando yo me convertí a la iglesia católica, no hicieron mucho ruido a mi conversión, a pesar de que yo noté que cuando alguien se convierte a la iglesia católica, mucha gente dentro de la iglesia católica, aún algunos sacerdotes, no aplauden esto. Quizás porque no es la costumbre, como yo veía que en iglesias protestantes, cuando un católico se cambia a protestante, todo el mundo hace el alboroto. Y empiezo yo con mi testimonio y logro que gente que es adventista se convierta a la iglesia católica, gente que es masona se convierta a la iglesia católica.
y mi testimonio empieza a edificar y mucha gente llega a la iglesia evangélica, una hermana evangélica que iba a abortar, evité su aborto y la traigo a la iglesia católica, pero notaba que era lo mismo. Ahora ha habido un cambio donde, por ejemplo, en el caso de Fernando Casanova y camino hacia Roma de Mire Jesús, se hacen eventos donde se reconoce a la gente que se cambia a la iglesia católica. En mi caso, en el 1984, no era noticia convertirse al catolicismo. Y por eso mucha gente me pregunta, ¿tú eres católico o eres evangélico? Porque como yo conozco la iglesia católica, en el Coto Laurel conozco el movimiento de la renovación carismática católica, y ahí donde cuando me convierto al catolicismo, entro también al movimiento carismático porque es muy similar a lo que yo había recibido en la iglesia evangélica, pero dentro de la iglesia católica, un movimiento del Espíritu Santo, pero aceptado por la iglesia católica, donde tiene la renovación carismática católica, tiene en Roma, tiene una sede, ¿no? Tiene una representación oficial de la iglesia. De hecho, el Papa Francisco es bien asiduo y respalda la renovación carismática católica. Así que quise hacer este video porque que sirva de testimonio a la gente que yo también, al igual que Fernando Casanova, al igual que el padre Brian Harrison, también me convertí al catolicismo. En mi caso, yo creo que mi fidelidad ha sido probada porque a pesar de que no se ha hecho noticia ni revuelo de ello, he sido fiel a la iglesia que Cristo instituyó. Pero sigo amando a mis hermanos protestantes, predico aún en iglesia protestante. Yo voy a la iglesia presbiteriana, voy a la iglesia evangélica, he ido a la iglesia bautista, he ido a la iglesia de diferentes denominaciones, porque el obispo, cuando estaba Monseñor Fermín Torres Oliver y Monseñor Ricardo Suriñá, que para descanse, estos pastores le dieron permiso para que yo fuera a predicar a sus iglesias, y siempre que voy a estas iglesias lo hago con mucho respeto, predicando los carismas del Espíritu Santo y predicando la unidad. Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El mundo no cree a veces porque el cristianismo no es uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y en este breve programa yo quiero exhortarte a que busques del Señor, y que si quieres que yo lleve este testimonio de mi conversión al catolicismo a tu iglesia, tanto fuera o dentro de Puerto Rico, llámame apunta el teléfono, 787-396-2905. Repito, código de área 787-396-2905, y con gusto vamos a tu país o a tu parroquia, iglesia, a dar el testimonio de mi conversión. Es bastante largo, yo siempre he dado un resumen de mi conversión, pero un testimonio que va a edificar a mucha gente, y que quizá, así como yo he logrado traer muchos hermanos a la iglesia católica, quizá podamos romper los paradigmas y los errores que a veces se ven en la Biblia, y que tenemos que ser una sola iglesia, un solo pastor. Yo sé que hay gente que no le va a gustar este mensaje, yo sé que hay gente que va a estar en contra de este mensaje, pero ese es mi testimonio, y lo que Dios me reveló, yo quiero compartirlo con ustedes. Bueno, que Dios les bendiga. Deja mensaje al inbox si quieres que vaya a tu iglesia con tu teléfono, o llámame al teléfono que te acabo de dar. Dios te bendiga, le hablo por ustedes, su hermano en Cristo, Rey Lugo, en el cafecito de la bendición. Dios te bendiga. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida.